amplio y tenemos que comenzar mencionando qué es lo que significa la hormona como medio de comunicación intracelular. Comencemos con la derivación etimológica. La hormona deriva del griego incitar la actividad y la definición clásica se refiere a una sola de las acciones de las hormonas, es decir, a la acción endocrina. ¿Cuál es la acción endocrina de las hormonas? Es sustancia sintetizada en un tejido transportado por la sangre para actuar en otro órgano. Esa es la acción endocrina. Pero hoy se sabe que las hormonas también tienen una acción paracrina, es decir, se producen en una célula y regulan la célula adyacente para también diferenciarse de la opción autocrina, donde producen una sustancia hacia el intersticio y del intersticio regula a la misma célula autocrina e intracrina cuando los productos de secreción no salen de la célula y regulan el metabolismo de la misma célula. Entonces, las hormonas tienen acción endocrina, paracrina, autocrina e intracrina. Estas hormonas son sustancias químicas que son sintetizadas por las glándulas endocrinas, actuando como señales químicas, primeros mensajeros, produciendo modificaciones del metabolismo de otros tejidos u órgano blanco. Acá viene el otro concepto. Los órganos blancos son, como dicen, los órganos diana, es decir, los que tienen los receptores que responden a las hormonas. Por eso que los órganos blancos tienen receptores con alto grado de especificidad que traducen la información de la hormona. Muchas hormonas se han descubierto sus funciones de esas hormonas porque se han descubierto los receptores en determinados tejidos. Glándula o tejido que tiene algún receptor hormonal, ahí actúa la hormona. Entonces, los receptores hormonales cobran mucha importancia en ese sentido, porque estas son moléculas de reconocimiento unidas a células blanco que permiten la discriminación de las hormonas. Este es un ejemplo, pero un ejemplo bien claro, cómo las células beta disparan insulina y la insulina actúa con su efecto en la célula blanco, pero a través de su receptor. Si no hay producción de la hormona, hay alteración del efecto de la insulina. Si no hay una circulación adecuada, también hay alteración de la función de la insulina. Pero si no hay una buena recepción a la hormona, también va a traducirse en una alteración en los efectos de la hormona. O sea, puede haber resistencia, disminución del número de receptores, etcétera. Una serie de factores que pueden distorsionar esta función dual de fijación y acoplamiento que se define a un receptor, ¿no? Y el acoplamiento de la hormona fija una señal de traducción, que es el llamado acoplamiento receptor-efector. Esto lo distingue de las proteínas de transporte porque estas tienen un bioefecto en las células blanco. Esto nos debe hacer recordar que a nivel de receptores también hay mecanismos de regulación hormonal. El número de receptores celulares se encuentra en estado dinámico y puede ser regulado fisiológicamente o ser influido por enfermedades o medidas terapéuticas, de tal manera que tenemos el fenómeno de down regulation, regulación en baja. Cuando hay un exceso de hormonas, los receptores disminuyen. Cuando hay una disminución de la concentración de hormonas, los receptores aumentan. Ese es el otro extremo, el upregulation o regulación en ascenso. Esta es una manera de las tantas que tienen las hormonas de regular sus efectos. Esta es la estructura química de los receptores. Según su ubicación dentro de la célula, pueden ser clasificados en receptores de membrana para hormonas proteicas, receptores citosólicos para receptores de hormonas esteroideas y receptores nucleares con receptores para hormonas tiroideas. Este es un cuadro que nos recuerda la estructura química de las hormonas, que pueden ser proteínas, péptidos, como las hormonas hipotalámicas o las glicoproteicas, hormonas esteroideas, como los derivados del colesterol, el cortisol, la aldosterona, andrógeno, estrógenos y la vitamina D, y algunas aminas biológicas que también podrían tener acción hormonal, como la dopamina, pero también las hormonas tiroideas. Entonces, esta es la
amplia gama de estructuras químicas de las hormonas en el organismo humano. Pero didácticamente se dividen en dos grupos estas hormonas, grupo uno y grupo 2. ¿Y qué se diferencian estas hormonas del grupo uno? La del grupo uno incluyen hormonas esteroideas, las hormonas tiroideas y el calcitriol. Y el grupo 2 incluye a todas las hormonas polipeptídicas, proteicas, glucoproteicas, catecolaminas. ¿En qué se diferencia el grupo uno y grupo 2? Miren, la solubilidad. Son lipofílicas el grupo uno, hidrofílicas el grupo 2. Esto es tremendamente importante. ¿Quiénes son las que tienen proteína de transporte? Son las del grupo uno. ¿Quiénes no la tienen? La del grupo 2. Por eso es que la vida media es más prolongada en el grupo uno que en el grupo 2, que no tienen proteína de transporte. La vida media es más prolongada, el receptor es intracelular en el grupo uno, la otra es a nivel de membrana plasmática. El mediador del grupo uno es el complejo hormona receptor, mientras que en el grupo 2 es una serie de intermediarios como el AMP cíclico, el calcio, metabolismo de fosfoinosítidos, como vamos a ver más adelante. Este es el mecanismo de acción del grupo uno. Miren cómo la hormona incluida en el citosol interacciona con un receptor a nivel del citosol y forma este complejo que llega a modificar a nivel nuclear y producir un ARN mensajero que traduce una señal con respuesta de una proteína específica como parte de la respuesta metabólica. Este es el grupo uno, pero el grupo 2 es un poco más complejo porque incluye la proteína G, un receptor llamado proteína G que tiene tres unidades, alfa, gamma y alfa, beta y gamma, que al recibir a la hormona se desprende de la unidad alfa y al desprenderse de la unidad alfa activa a la adenilciclasa para convertir el ATP en qué? En 3,5-AMP cíclico. ¿Cuál es la función del acúmulo de la 3,5-AMP cíclico? Por un lado, es extraer el calcio de las mitocondrias. Por otro lado, permitir la entrada de calcio al citosol, por eso que aumenta la concentración de calcio en el citosol. Pero por otra vía, el 3,5-MP cíclico activa la proteína quinasa para que fosforile proteínas, especialmente a nivel de tirosina y serina. Y esto provoca la activación de enzimas o desactivación. Entonces, de esta manera se traduce la señal de las hormonas del grupo 2. Pero también está en este mismo grupo 2 la misma proteína G, dependiendo del tejido, se desprende la unidad alfa, activa a la guanosin trifosfato, que a su vez activa a la fosfolipasa C, ya no a la adenilciclasa, sino a la fosfolipasa C, que es la que libera 1,4,5 fosfoinosítidos tipo 2, que tiene dos productos. Origina el inosítido 3, ¿no? Que va a permitir la salida de calcio a través de las mitocondrias y la producción de diacilglicerol, que es sustrato de la fosfolipasa, y la fosfolipasa hace que se forme ácido araquidónico y el ácido araquidónico origina prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos según el tejido donde se encuentra. Recuerden que también la misma GTP que se activa con la unidad alfa activan la facilidad para incorporar calcio a nivel del citosol. Entonces, son dos mecanismos que se ven afectados en el grupo 2, uno a través de la denilciclasa y otro a través de la fosfolipasa C. Esta es la denilciclasa, el sistema mensajero más famoso que existe desde hace muchos años. Este sistema que utiliza la adenilciclasa y la adenosmonofosfato cíclico como segundo mensajero del estímulo hormonal es uno de los más comunes en la actividad hormonal proteica. Las hormonas estimulantes, hormonas inhibitorias, a través de la adenilciclasa, no inhiben o aumentan la producción de AMP cíclico. Esto está sujeto a dos receptores, un estimulante, entonces un inhibidor, y a dos juegos de proteína G.
estos dos juegos y a una sola enzima que es la adenil ciclasa y la presencia de la GTP unida a la fracción alfa de la proteína G cuando se desprende, como hemos visto, ¿no? Entonces, el famoso sistema adenil ciclasa. Esta es la vía del fosfatidilinositol. Algunas hormonas activan la fosfolipasa C, como dijimos, que transporta, que transforma el fosfatidilinositol de la membrana en diacilglicerol e inositol fosfato. Este IP3 que se forma junto con el diacilglicerol, ¿no? Son productos importantes porque este diacilglicerol va a activar una proteína quinasa que fosforila la enzima, la serina de las enzimas, y el IP3 se une a receptores del RES transfiriendo calcio que activa algunas enzimas. Entonces son dos sistemas mensajeros, el sistema de la adenilciclasa y la vía del fosfatidilinositol. Estos son los receptores hormonales que están asociados a diferentes condiciones de enfermedad. Mire, para que tengan un ejemplo de la importancia, porque en algún momento se llamó a este gran grupo de enfermedades receptorpatías, porque estaban alteradas los receptores. En el caso de la enfermedad de Graves, estaba sobreestimulado el receptor de TSH. En el caso de la cantosinidican, bloqueada la resistencia y provoca la resistencia a la insulina. En el caso de la miastenia grave, en receptor de la acetilcolina. En el caso del síndrome de feminización testicular, que hoy día se llama síndrome de insensibilidad a andrógenos, los andrógenos no pueden actuar. En la obesidad, la resistencia a la insulina por disminución del número de receptores. En la diabetes tipo 2, también la insulina por disminución de la fijación de la hormona. Y en el raquitismo, vitamina D resistente, el receptor del calcitiol, deficiencia de receptores. Entonces, todo esto confiere un gran grupo de entidades en las cuales no funciona adecuadamente el receptor hormonal y está asociado a diversas enfermedades. Este es un ejemplo de un síndrome de feminización testicular o síndrome de insensibilidad a andrógenos, donde la persona nace como XY, pero su testosterona, su andrógeno, no actúa. Entonces, por eso es que no diferencia los genitales en el sexo masculino y es un XY que queda con características femeninas. Pero ahí está el testículo, nadie se da cuenta hasta que llega la pubertad y comienzan a crecer los testículos, como es obvio, pero no responde a los andrógenos. Entonces son criados muchas veces como mujercitas y después con el tiempo se dan cuenta que son en realidad varones que han sido criados como mujercitas y esto crea un gran problema social, como ustedes imaginarán. Entonces, hago un trabajo nuestro de hace mucho tiempo describiendo justamente 20 casos de pacientes con síndrome de insensibilidad a andrógeno. Este es un caso de acanthosis nigricans, la mancha oscura, ¿no? Relacionado con resistencia a la insulina. También este es un trabajo que tratamos de ubicar la resistencia a la insulina en adolescentes obesos. Este es un problema también de receptor de la insulina y es un paso previo a la diabetes. Bien. Ahora, no vamos a referirnos tanto a las hormonas que regulan el metabolismo de carbohidratos como tal, porque ustedes saben que la insulina y glucagón son las que comandan ese gran grupo, ¿no? Son hormonas antagónicas, una es hipoglicemiante, la otra es hiperglicemiante, y las dos se secretan en los islotes de Langerhans, ¿no? Y regulan la glucemia, como ustedes saben. Eso no lo vamos a desarrollar. Sin embargo, vamos a tocar otras hormonas que se secretan a nivel intestinal, que es, por ejemplo, el polipéptido insulinotrópico dependiente a glucosa, donde se secreta en las células K del duodeno y yeyuno. ¿Y cuál es su estímulo principal? Se estimula por la presencia de nutrientes, especialmente grasas y carbohidratos. ¿Cuál es su función? Aumentar la secreción de insulina, modulan la secreción de glucagón, promueven almacenamiento energético y cumplen un papel para comprender por qué sucede la respuesta exagerada puede asociarse a resistencia y ganancia de peso en el obeso. Incluso en la diabetes tipo 2 la respuesta al GIP suele estar reducida. Este es parte del grupo de las llamadas incretinas que se elevan cuando uno ingiere alimentos. Este es el HIP, el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Y el más conocido actualmente es el péptido semejante al glucagón, el GLP-1, que es secretado en las células L del ilium y colon, y el estímulo principal son la presencia de nutrientes en el intestino, especialmente carbohidratos y grasas.
¿Cuál es la función? Aumenta la secreción de insulina, disminuye la secreción de glucagón, disminuye el vaciamiento gástrico, aumenta la saciedad. Por eso es que se la utiliza para el control de la obesidad y se la utiliza también para el control en la diabetes tipo 2. Hay productos muy conocidos en la época actual que son análogos de la GLP-1 porque tienen estos efectos que favorecen mejorar el metabolismo en esas condiciones. Bien, una parte importante cuando uno revisa el metabolismo hormonal es cómo se regulan las hormonas, porque el médico tiene que comprender la regulación hormonal. En varios casos está bien descrito la retroalimentación negativa, que es lo más común, pero también existe retroalimentación positiva y además de un control alostérico. Fíjense que la retroalimentación negativa significa que cuando el producto aumenta, disminuye el, el origen, ¿no? En cambio, cuando el producto aumenta, esto también aumenta el origen en el caso del positivo. Es diferente la retroalimentación positiva que la retroalimentación negativa porque acá la relación es inversa, ¿no? Disminuye la hormona periférica y aumenta el agente que estimula la producción de hormonas. En cambio, acá en la positiva es que aumenta el producto periférico y eso a su vez aumenta también los productos que estimulan la secreción hormonal. Esto es retroalimentación positiva, esto es retroalimentación negativa. Así vamos a comprender por qué la T4 libre, cuando baja, se acompaña de elevación de TSH. Y así vamos a comprender cómo el pico de estrógenos provoca un incremento de la LH a mitad del ciclo menstrual. Es retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Este es un esquema del mecanismo de feedback, como se le conoce, cómo las hormonas periféricas regulan a las hormonas hipofisiarias, a las hormonas hipotalámicas de acuerdo a su concentración. Bien, ¿cuáles son las hormonas hipotalámicas que ustedes deben recordar? Esas están de acuerdo al grupo en que se encuentran, ¿no? Son varias, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, la hormona liberadora de gonadotrofinas, la somatostatina, la hormona liberadora de tirotrofina, el neuropéptido Y, la hormona liberadora de corticotrofina, es decir, una serie de hormonas que se producen en el hipotálamo, inclusive dos que se secretan y se almacenan en la neurohipófisis, la ADH y la oxitocina. Ustedes recordarán cómo es el eje del hipotálamo hipófisis, ¿no? Y cómo se comunica por un sistema portal con la adenohipófisis y cómo a través de axones se comunica el hipotálamo con la neurohipófisis. Y acá viene que la hipófisis tiene dos regiones, anterior y posterior, que producen diversas hormonas. Estas, digamos, en la hipófisis anterior está conectada con el hipotálamo por un sistema porta. Y en el caso de la hipófisis posterior está conectado por el hipotálamo, entonces por neuronas. ¿Cómo es esta regulación? El hipotálamo tiene neuronas que secretan factores liberadores, hormonas liberadoras, y las hormonas producidas por el hipotálamo son transportadas a la sangre hasta la hipófisis directamente por un sistema porta. Estos factores liberadores del hipotálamo estimulan la producción a la adenohipófisis de otras hormonas. Y las hormonas producidas por la adenohipófisis pasan a la circulación sistémica y de ahí a los órganos diana. Estas son las hormonas hipofisiarias. De acuerdo al grupo celular, corticotropas, responsables de la producción de la proopiomelanocortina, en la cual está la misma CTH, la beta-lipotrofina, el gonadotropo, que produce las gonadotrofinas, el lactotropo, la prolactina, el somatotropo, la hormona de crecimiento, y el tirotropo, la TSH. Miren, el mayor porcentaje del grupo celular son somatotropos. Veamos entonces el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Este eje incluye la liberación en el hipotálamo de una hormona liberadora de la corticotrofina para estimular a nivel de la hipófisis la liberación de la adrenocorticotrofina, pero mediada por la liberación de proopiomelanocortina. Es decir, la ACTH no se encuentra como tal, se encuentra incluida en la proopiomelanocortina, que es el POM. Al final se libera y la ACTH estimula la glándula suprarrenal para producir especialmente cortisol, porque este es el elemento que hace la retroalimentación.
indirectamente andrógenos, estrógenos y de mucha menor intensidad mineralocorticoides. Este es el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Pero la regulación tiene que estar clara acá, que el eje hipotálamo hipófisis adrenal regula glucocorticoides y andrógenos y que otro sistema, el sistema renina-angiotensina, regula la producción de mineralocorticoides, mientras que el sistema nervioso autonómico regula la producción de catecolaminas en la médula suprarrenal. Entonces, ¿cómo se regula los glucocorticoides y andrógenos? A través de la ACTH. ¿Cómo se regula la producción de mineralocorticoides, la aldosterona? A través del sistema renina-angiotensina. Son dos sistemas de regulación diferentes. La CTH cubre un papel importante, es un péptido de 39 aminoácidos y como les dije, se forma a partir del POM, que es la precursora no solamente de la CTH, sino de la MSH alfa, beta, gamma, del péptido del lóbulo intermedio similar a la corticotropina, de la beta-lipotrofina y de las endorfinas. O sea, una serie de componentes. Dentro de todas estas está la ACTH que se desprende ahí. Y un sistema interesante de control y regulación de las mineralocorticoides es el cortisol y la aldosterona, ¿no? Ustedes saben muy bien que la renina va a, digamos, a regular esa producción de angiotensina porque convierte el angiotensinógeno en angiotensina y la angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 y la angiotensina 2 va a estimular la aldosterona para así calmar a la renina. Ese es el sistema de regulación del sistema renina-angiotensina en comparación del ACTH cortisol, que es el sistema de retroalimentación que se conoce habitualmente. Acá lo tiene más claro. ¿Cuáles son los estímulos para despertar el sistema renina-angiotensina? Disminuye la presión arterial o disminuye la concentración de sodio. Esto estimula renina. ¿Qué hace la renina? La renina lo que hace es convertir el angiotensinógeno producido en el hígado en angiotensina 1 y la angiotensina 1 pasa por el endotelio pulmonar donde gracias a una convertasa se convierte en angiotensina 2 y esta va a estimular a la aldosterona, ¿no? También la angiotensina 2 tiene un receptor importante, ¿no? Que es la C2 y que lo convierte en productos de degradación de la angiotensina 2. O sea, vendría a ser un producto de degradación, de compensación ante exceso de angiotensina 2 en este sistema. Estas son las acciones de los glucocorticoides a nivel del metabolismo intermediario, estimula la gluconeogénesis, inhibe la captación de glucosa, por eso es hiperglicemiante los glucocorticoides. Efecto lipogénico y lipolítico, estimula la síntesis proteica, pero a veces estimula el catabolismo de las proteínas del origen muscular, del tejido linfoide, la piel, el hueso. Altas concentraciones suprimen la respuesta inmunitaria, por eso son inmunosupresores también en altas concentraciones tienen efectos antiinflamatorios y son necesarias para el mantenimiento de la presión arterial y gasto cardíaco y inhiben la liberación de hormona antidiurética y tienen actividad mineralocorticoide porque estimulan la síntesis de angiotensinógeno, que se va a convertir otra vez después en angiotensina 1. Es importante y reconocida que es parte de las hormonas que responde al estrés metabólico. Recuerden que el cortisol tiene un ritmo circadiano, ¿no? Uno amanece con mayor cantidad de cortisol y va disminuyendo conforme va atardeciendo. Se dice que el cortisol de la tarde, noche, es el 50% del cortisol de la mañana. Más o menos ese es el margen. Entonces, cuando uno trata de reemplazar cortisol, uno reemplaza pues respetando este horario circadiano que tiene el cortisol. Ahora, las hormonas de la corteza suprarrenal son, como le dije, tres grupos, los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los andrógenos. Cada uno de estos está dirigido por una enzima que comienza cuando el colesterol es captado en la glándula suprarrenal por la proteína STAR para ser degradada a pregnenolona y de ahí
agarran las enzimas y las convierten ya sea en 17-pregnenolona o progesterona. Ustedes pueden ver los intermediarios acá de cada grupo hormonal, siendo una de las enzimas más importantes la 21-hidroxilasa y la 11-beta-hidroxilasa, que son enzimas que uno puede encontrar que están deficientes en algunas condiciones. Por ejemplo, esta 21-hidroxilasa, si está bloqueada, o la 11-beta-hidroxilasa, va a interrumpir la producción de corticoides y de mineralocorticoides. Entonces, y lo mismo podría suceder en otras deficiencias menos comunes, ¿no? Que en el caso de la 3-beta-hidroxisteroide deshidrogenasa. Por ejemplo, en este caso, si está bloqueada la 21-hidroxilasa, no se produce cortisol, no se produce aldosterona y al no producirse cortisol, aumenta la producción por retroalimentación de ACTH, y la ACTH lo que hace es estimular el consumo de colesterol, y el estímulo viene por acá, y como la vía está bloqueada a este nivel, todo el estímulo va a incrementar la producción de andrógenos. Entonces, imagínense si genéticamente no existe actividad de estas enzimas. El niño nace con exceso de andrógenos o la niña nace con exceso de andrógenos. Ese niño o niña que nace con exceso de andrógenos además nace con deficiencia de cortisol o nace con deficiencia de aldosterona. Y eso es lo que pasa en estos niños. Nacen pigmentados porque hay incremento del ACTH, ¿no? Y nacen pues con genitales ambiguos, en el caso de mujercitas, porque hay exceso de andrógenos. Y eso es lo que se llama la hiperplasia suprarrenal congénita. Así nacen deshidratados. ¿Por qué? Porque no producen aldosterona. Y al no producir aldosterona, no retienen sodio. Y al no retener sodio, no se retiene agua. Por lo tanto, se deshidratan. Porque no retienen sodio, se pierde el sodio en orina, hacen un tipo de diuresis osmótica por pérdida excesiva de sal. Entonces son perdedores de sal porque son deficientes en aldosterona y vienen deshidratados, pigmentados, con genitales ambiguos, ¿no? Esa es la hiperplasia suprarrenal congénita. Ahí están los genitales ambiguos. Este es el estudio genético que hicimos en el laboratorio de bioquímica en la universidad hace algunos años atrás. Y pasamos al eje hipotálamo hipófisis gonadal. Este es un eje muy interesante porque se ha avanzado mucho y se sabe hoy el papel importante que cumple la neurona KND. Esta KND, ¿qué produce? Produce especialmente quispeptina. La quispeptina es la hormona que lo que hace es, digamos, estimular directamente a las células productoras de la gonadoliberina y la GnRH para que se secreten de manera pulsátil. Esta es la quispeptina, pero esta misma neurona en el núcleo arcuato produce otra sustancia que es la neuroquinina B, que estimula directamente a las células de KND a través del receptor NK3 para producir más quispeptina y acelerar más la activación de la GnRH. Pero hay otra tercera que es la dinorfina, que tiene el efecto negativo. Pone freno a la liberación de quispeptina y ayuda a terminar cada pulso. Por eso es que se estimula, pulso, se inhibe, se estimula, se inhibe. Y por eso es que el estímulo sale por una secreción pulsátil de la GnRH. ¿Y por qué sale esta secreción pulsátil? Porque la pulsatilidad de la GnRH es la que estimula la producción de FSH-LH, y estas van a producir su efecto en las gónadas, ¿no? Trayendo la producción de las hormonas sexuales periféricas, ¿no? Entonces, muy importante la activación de las neuronas de la GnRH gracias a la quispeptina y sus aliados. Esta hormona liberadora de gonotrofina, la GnRH, estimula FSH y LH, influyen o son responsables de la mayoría de las acciones de la GnRH: descenso testicular normal, maduración de las gónadas, espermatogénesis, ciclos menstruales ovulatorios, y su mecanismo de acción: receptor de GnRH, que es glucoproteína de membrana, y el complejo hormona receptor que se internaliza por endocitosis. Miren cómo esta misma hormona liberadora va a depender del tipo de receptor en el sitio donde actúa, y de eso va a depender la respuesta, porque si el receptor es el calcio,
interactúa con la calmodulina, que es el receptor clásico del calcio, estimula proteínas de unión y libera gonadotrofinas, que mientras el receptor es un fosfoinosítido, libera más diacilglicerol, activa proteína quinasa que maneja los sustratos para la síntesis de gonadotrofinas. Entonces, depende cuál es el estímulo, se liberará gonadotrofinas o se sintetizará más gonadotrofinas. Esto es para tratar de comprender que las hormonas producidas en las gónadas y las hormonas producidas en la corteza suprarrenal prácticamente tienen el mismo precursor. ¿Cuál es el precursor? El colesterol. Lo que pasa es que las suprarrenales tienen las enzimas necesarias para producir aldosterona y cortisol. El ovario tiene las enzimas necesarias para terminar como producto final en estradiol y el testículo tiene las enzimas necesarias para terminar su producto en testosterona. Pero el origen es el mismo, es el colesterol. Por eso es que el colesterol es importante, como dijimos desde el comienzo, que es el precursor de las hormonas suprarrenales y que es el precursor de las hormonas gonadales. Ese es el origen. Y una enzima importante también a recordar es la aromatasa. La aromatasa es una enzima que convierte testosterona en estradiol, androstenediona en estrona, y estas interactúan. ¿Por qué es importante? Porque en algunas condiciones está aumentada la actividad de aromatasa. Por ejemplo, en la obesidad está aumentada la actividad de aromatasa y por eso a nivel de piel, la piel del obeso puede ser delgada, ¿no? Lustrosa por el exceso de estradiol en la piel. Entonces, esta aromatasa también es importante para comprender cómo es que se cierra el cartílago de crecimiento en el varón y en la mujer gracias a estradiol. La testosterona llega al cartílago de crecimiento y dentro del cartílago de crecimiento la testosterona por aromatasa se convierte en estradiol y ahí cierra el cartílago de crecimiento. Entonces, es una enzima muy importante, la aromatasa, que convierte andrógenos a estrógenos. ¿Cuáles pueden ser fuentes endógenas de estrógeno? Hay una teoría interesante que es la teoría Tussell. Las células de la teca, andrógenos, y las células de la granulosa aromatizan a estrógenos. Miren qué importante la aromatización, ¿no? Por eso se producen estrógenos en los ovarios, porque las células de la teca producen inicialmente andrógenos, los andrógenos van a las células de la granulosa y ahí por aromatización, por la aromatasa, se convierte en estrógenos. Y esto también nos ayuda a recordar por qué puede haber tumores de la célula granulosa con estrógenos o tumores de la teca, ¿no? Con exceso de andrógenos. Acá lo importante es que la estrona y el estriol, a partir del estradiol en el hígado, pueden formarse. Y la actividad de aromatasa en el músculo, en la grasa, en el tejido nervioso y en la célula de Leydig. Ustedes recordarán las acciones de los estrógenos. Estimula el crecimiento, el flujo sanguíneo y retención de agua en órganos sexuales. En hígado incrementa la captación de las famosas LDL, incrementa el nivel de coagulación. En piel incrementa el turgor y la producción de colágeno. Hay efectos neuroprotectores de los estrógenos también. El transporte del estradiol se liga reversiblemente a la globulina ligadora de hormonas sexuales, se liga con menos afinidad a albúmina, el 2 a 3% es libre y los estrógenos son metabolizados por sulfatación y glucuronización excretados por bilis y orina. Este es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario y el efecto, el órgano blanco, el útero, donde después ya viene pues la expresión del ciclo regular que es la menstruación en la mujer. Para eso hay que recordar que el ciclo menstrual tiene fases. La fase folicular, el desarrollo del folículo ovárico y preparación para ovulación, usualmente de 10 a 14 días. La ovulación, que es por un pico de LH precipitado por incremento de estrógenos a la mitad del ciclo. La liberación del ovocito del folículo. La fase lútea, el desarrollo del cuerpo lúteo, preparación del endometrio, usualmente otros 14 días. Y por otro lado, el testículo es muy importante también como órgano productor de hormonas, en donde el crecimiento testicular se inicia entre los 9 y 14 años como parte de la pubertad, ¿no? Y ese testículo se va diferenciando en el número de actividad de las células de Leydig, en realidad, ¿no? Y existe un incremento transitorio de andrógeno en los primeros 6 meses de vida, lo que se llama la mini pubertad.
Este testículo produce testosterona, dihidrotestosterona, androstenediona y estradiol. También puede producir en años prepuberales más androstenediona. Y la testosterona estimula el desarrollo de los túbulos seminíferos junto con la FSH y también incrementa por la noche igual que el LH. Este es un aparato que ustedes de repente lo van a ver en la clínica cuando examinen el desarrollo puberal de un niño. Este es el orquidómetro de Prader que nos da la idea del volumen que tiene el testículo. Hasta 3 centímetros cúbicos es niño prepuber. Cuando ya tiene 4 más ya entró a la pubertad y cuando se acerca a 10 ya están en pleno estirón puberal y lo normal es a partir de ahí de 10, 12, 15, 20, así que no se vayan a complejar. Bien, el testículo tiene células diferenciadas, las células de Leydig que producen andrógenos, ¿no? Y reguladas por el LH, las células de Sertoli que producen inhibina B y hormona antimülleriana. Este es muy importante, ¿por qué? Porque el testículo de un niño se va enriqueciéndose de células Sertoli y por eso aumenta de volumen, pero de 2 a 3 centímetros cúbicos, ¿no? Pero llena de hormona antimülleriana, de tal manera que cuando llega la pubertad, la hormona antimülleriana baja porque ya aumenta la producción de las células de Leydig, ya no tanto de la de Sertoli. Este es un mecanismo muy importante para comprender indirectamente en qué momento se inicia la pubertad. Y las células germinales, responsables de la producción de espermatozoides, controlada por la FSH y andrógeno. Fíjese, esta es la mujer, la niña más joven, la madre más joven del mundo, ¿no? Nacida el 27 de septiembre del 33, galactorrea postnatal y sangrado vaginal desde los 8 meses de edad, reglas regulares y desarrollo mamario de los 3 años, embarazó a los 5 años, cesariada a los 5 años 9 meses, y su producto fue un bebé de sexo masculino de 2 kilos 800, que lamentablemente murió a los 30 y tantos años por un problema cardiovascular. Ella, creo que todavía está viva, vive en un callejón en Surquillo. Esta es una niña de 4 años con desarrollo mamario por una activación del eje hipotálamo hipófisis gónada antes de lo previsto y esto se llama pubertad precoz. Bien, ahora, ¿qué pasa con la hormona de crecimiento? La famosa hormona de crecimiento, que es un péptido de 191 aminoácidos que está relacionada estructural y funcionalmente con la prolactina y la somatomamotropina coriónica, ¿no? Está codificada por 5 genes. Esta está regulada por la somatostatina que inhibe a la producción de hormona de crecimiento o por la hormona liberadora de hormona de crecimiento que la estimula. O sea, es un juego de estímulo e inhibición la que va a producir la secreción de hormona de crecimiento en la hipófisis que va actuar directamente, con efectos directamente como hormona de crecimiento, pero una gran parte de los efectos a través de su estímulo en el hígado de la producción del factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1. Y estas son las funciones en el tejido adiposo, efectos agudos tipo insulínico, aumento de la lipólisis, inhibición de la lipoproteínlipasa, descenso de transporte de glucosa, descenso de lipogénesis. A nivel del músculo aumenta el transporte de aminoácidos, retención de nitrógeno, aumenta el tejido magro. Y a nivel de crecimiento lineal favorece el crecimiento eficienciario y aumenta la masa ósea. Esto todo lo hace la hormona de crecimiento. Esto parece complejo su manera de actuar, ¿no? Porque la hormona de crecimiento activa una señal de cascada que va a activar unas moléculas llamadas JAK y estas van a fosforilar de tal manera que su fosforilación va a reclutar otras intermediarias que es el STAT5B, que va a activar y va a promover una transcripción a nivel de los genes. Entonces, esto lo podemos decir acá más fácilmente. ¿Qué es el JAK? JAK significa Janus quinasa, una familia de las tirosinas quinasas no receptoras. En el caso de la GH, la que se activa principalmente es el JAK2. ¿Cuál es la función en la vía de la GH? O sea, la hormona de crecimiento se une a su receptor en la membrana celular. Esta unión provoca un cambio conformacional que activa el JAK2, que está asociado al dominio intercelular del receptor, y el JAK2 se autofosforila y luego fosforila al receptor de hormona de crecimiento, creando sitios de anclaje para otras proteínas señaladoras. Entonces, ¿qué pasa? Tras la activación del JAK2, el STAP5B, ¿no?
que es una proteína de transcripción, se une a los residuos de tirosina fosforilado del receptor, el JAK2 fosforil, el STAT5B, y este STAT5B, que es esta proteína de transcripción, se dimeriza formando pares. Y luego migra al núcleo donde actúa como factor de transcripción, activando genes diana como el factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1, que es mediador del crecimiento promovido por hormona de crecimiento, para que vean cómo se complican las vías metabólicas conforme uno avanza en conocimiento. La hormona de crecimiento también tiene un ritmo circadiano, se secreta con mayor amplitud en la noche. Y estos son los efectos de la somatostatina, que no solamente inhibe la hormona de crecimiento, sino se le dice la gran inhibidora, inhibe todos los complejos hormonales, ¿no? Como ustedes pueden ver. La función de la hormona de crecimiento, que es anabólico, como ya habíamos rescatado ahí, y que tienen que ver su influencia grande y más conocida sobre el crecimiento y el crecimiento esquelético longitudinal, ¿no? Los efectos dicotómicos sobre los carbohidratos, porque la administración de hormona de crecimiento disminuye transitoriamente la glicemia, cuya importancia se desconoce, pero el mayor efecto de la hormona de crecimiento es su efecto antiinsulínico, ¿no? Por eso es que la hormona de crecimiento es hiperglicemiante, aumenta la lipólisis, esto también estimula la calciuria, tiene actividades lactogénicas, incluso puede funcionar como una citoquina. Este es un niño de 8 años con talla baja proporcionada. Este es un niño con deficiencia de hormona de crecimiento. Este es un niño con síndrome de Laron, descrito en el Perú por primera vez en el 2003, donde participamos, y es una resistencia a la hormona de crecimiento, el famoso síndrome de Laron. La gigantoacromegalia, un niño de 12 años por exceso de producción de hormona de crecimiento. Mire las manos, los pies y a los rasgos acromegaloides, ¿no? Y finalmente la prolactina. Es un monómero de 198 aminoácidos, ¿no? Que es derivado probablemente del mismo gen ancestral de la hormona de crecimiento. Esta se detecta ya a una temprana edad en la hipófisis fetal, ¿no? Y la secreción de prolactina es igual a la GH aumentando con el sueño. La prolactina tiene como principal función estimular el crecimiento de la glándula mamaria y la lactogénesis, pero solo sinérgicamente con los estrógenos. Aumenta la producción de timulina, suprime la liberación de GnRH. Por eso es que cuando hay hiperprolactinemia se altera el ciclo menstrual. La prolactina en sinergia con la testosterona estimula el desarrollo del aparato reproductor. Este es un paciente con ginecomastia puberal. A los varones les sucede esto en el 40% de los casos. Yo estoy seguro de acá, muchos han tenido esto, lo que pasa es que no lo dicen, ¿no? Pero varios han tenido esta ginecomastia puberal y se han preguntado por qué lo tuve. Hay un desbalance hormonal transitorio, ¿no? Entre testosterona y estrógeno en el varón en el momento de la pubertad, y eso hace que se activen algunos receptores que están acá en la glándula mamaria del varón, que también tenemos, lo que pasa es que se va atrofiando con el tiempo. Bien, y si nos vamos para atrás por las hormonas de la hipófisis posterior, ahí interesantemente hay otras neuronas del hipotálamo productora de hormonas que tienen sus terminaciones nerviosas en la neurohipófisis. Se liberan las hormonas hacia la circulación sistémica y recordar que las neuronas de dos núcleos hipotalámicos, el supraóptico y el paraventricular, tienen axones que drenan hasta la hipófisis posterior. La hormona antidiurética y la oxitocina miren desde el soma de terminaciones axónicas en la neurohipófisis unida laxamente a neurooficinas. Esa es como su proteína de transporte, desde el hipotálamo hacia la neurohipófisis. ¿Cómo es que actúa la ADH? La ADH que estimula la reabsorción de agua. Acá ustedes pueden ver en el caso de cómo la hormona antidiurética se une a su receptor. ¿De acuerdo? Entonces, y ese es el paso uno. El paso dos es la activación de la proteína G. Ya recuerdan esa proteína G, cómo se desprende la unidad alfa, ¿no? Y hace que se estimule el sistema de la neliciclasa. Esto incrementa la producción de la proteína quinasa A, ¿no? Y esto obliga a una fosforilación de las acuoporinas 2 e inserción en la membrana celular. ¿Y qué es lo que pasa acá? Aumenta la expresión también de genes, de la expresión de genes de la AQP2,
y de tal manera que la reabsorción de agua ocurre cuando éstas migran a la membrana y el agua es removida del intersticio, ¿no? Es decir, cómo es este juego en circuito que permite el efecto de la hormona antidiurética sobre la absorción de agua en el túbulo y contorneado renal, ¿no? Entonces, hormonas liberadas por la neurohipófisis, la hormona vasopresina, hormona antidiurética, que favorece la retención de agua, reducción de diuresis, es el efecto principal, pero también se ha descrito un efecto de vasoconstrictor de la ADH, ¿no? Y la oxitocina, que es la otra hormona liberada de la neurohipófisis, que estimula la contracción durante el parto y también la secreción de leche durante la lactancia, ¿no? Porque ustedes saben que el área de la areola también tiene células mioepiteliales que permiten su respuesta frente a la oxitocina y se contraen y permiten la eyección de la leche. Entonces, hay ciertos, digamos, cuestiones que se ponen en práctica, como la distensión del cervix durante el parto o la succión del pezón durante la lactancia, estimulan el núcleo paraventricular del hipotálamo para secretar oxitocina. Por eso ustedes van a ver muchos ginecólogos que distienden el cérvix para provocar más la contracción del útero y provocar el parto, ¿no? La oxitocina estimula contracciones uterinas para llevar a cabo el trabajo de parto y la contracción de células mioepiteliales en mama para la eyección de la leche materna. Este es un trabajo nuestro sobre diabetes insípida en el Journal Pediatric Endocrinology and Metabolism en el año 2016, donde uno de los primeros signos importantes de organicidad en estos casos era el dolor de cabeza, o sea, la cefalea. Entonces, para que tengan una idea de cuán complicado es de hablar de hormonas sin reconocer que muchos tejidos responden a muchas hormonas, por ejemplo, en el tejido renal, miren, el péptido natriurético atrial, ¿no? Secretado en respuesta a una mayor presión en el atrio, ¿no? Causa aumento de la filtración glomerular y aumento de la filtración de sodio con compensación de la reabsorción en la nefrona distal, ¿no? La pérdida neta es la pérdida de sodio y volumen de agua y de sodio, ¿no? Ese es el péptido natriurético atrial, que también tiene receptores en el condrocito, imagínense, en el condrocito también tiene receptores, ¿no? Entonces, por eso que se utilizan a veces análogos de este péptido en el receptor del condrocito para estimular el crecimiento. La angiotensina 2, que le hemos comentado, la hormona paratiroidea también tiene su papel importante acá, la aldosterona y la ADH. Y ya nos acercamos al final, el eje hipotálamo hipófisis tiroides, donde a nivel hipotalámico se produce la hormona liberadora de tirotrofina que estimula la TSH y la TSH las hormonas periféricas. La TRH es el único estimulador fisiológico de la TSH. Este incremento de TRH también puede provocar aumento de secreción de prolactina. Por eso es que cuando se disminuye la producción de hormonas tiroideas, aumenta la TSH, aumenta la TRH y el aumento de la TRH puede provocar aumento de la prolactina y ese aumento de la prolactina en una mujercita puede producir galactorrea. Importante tener en cuenta que la tiroides nace en la base de la lengua y de ahí migra hacia su lugar habitual. Este es un trayecto genético, ¿no? Condicionado genéticamente, de tal manera que si hay alguna mutación genética, esto se impide el descenso y se queda a mitad de camino, lo que se conoce como tiroides ectópica. La biosíntesis hormonal tiroidea implica varios pasos: captación de yodo, que es importante, la oxidación gracias a la peroxidasa tiroidea, iodinación de residuos de tirosilo de la tiroglobulina, acoplamiento de los residuos y formación de las yodotironinas, proteólisis de la tiroglobulina y secreción hormonal y la deionización intratiroidea. Todos ellos regulados especialmente por la TSH. La TSH viene al lóbulo tiroideo, al folículo tiroideo, estimula a través de la proteína G la captación de yodo, estimula la síntesis de tiroglobulina y estimula el acoplamiento de las hormonas tiroideas. Todo eso hace la TSH. Ese es un rol fundamental de la tiroestimulante.
El mecanismo de acción, ya ustedes recordarán, es a nivel nuclear, ¿no? Las hormonas tiroideas tienen su efecto, su mecanismo de acción a nivel nuclear, sus receptores nuclear. Por eso tienen una atracción génica, síntesis de proteína y sus efectos biológicos. Siempre recordando que el yodo que nosotros necesitamos para la formación de la glándula tiroidea, el yodo puede ser captado por el hígado, por el riñón, por la glándula mamaria lactante, ¿no es cierto? Pero el único que lo capta y lo regula es la tiroides, ¿no? Un efecto importante fisiológico es que la sobrecarga de yodo, produce una menor producción de hormonas tiroideas. La sobrecarga de yodo produce yodolípidos o yodolactonas que inhiben a la peroxidasa. Cuando la carga es normal de yodo, eso va a producir efecto sobre la producción normal de hormonas tiroideas. La sobrecarga de yodo produce una disminución de las hormonas tiroideas y esto se llama el efecto de Wolff-Chaikoff. Las hormonas tiroideas también se levantan como parte de la adaptación de la vida postnatal. Apenas un niño nace a los 30 minutos, se eleva la TSH y esa elevación de TSH aumenta la T4 y la T3, la T4 y la T3, lo que constituye la oleada de hormonas tiroideas como parte del mecanismo de adaptación para el control de la temperatura y de las funciones vitales del niño en las primeras horas de vida. Este es un niño con hipotiroidismo congénito. Lamentablemente, cuando no son diagnosticados a tiempo, tienen retardo psicomotor y muchas veces no llegan a desarrollar adecuadamente, ¿no? Por eso es importante los programas de tamizaje neonatal. La edad de diagnóstico, como publicamos hace mucho tiempo, mejoró y ya no era de un año, sino a los 6 meses. Bueno, no había tamizaje en nuestro medio. Después ya hay tamizaje y esto hemos hecho la última publicación, creo que es del 2021, en donde consideramos cómo era el desarrollo cognitivo en niños peruanos con hipotiroidismo congénito, porque esto fue publicado en una revista chilena, en la revista chilena de pediatría. Bien, las hormonas tiroideas, aproximadamente el 75% está unida a la globulina fijadora de tiroxina, 20% a la albúmina y 5% a una prealbúmina ligadora de tiroxina, pero la T4 tiene 10 veces más afinidad por la proteína de transporte que la T3. Este metabolismo de las hormonas tiroideas, ¿en qué termina? Termina por conjugación en el hígado, el riñón, termina por desaminación, por descarboxilación, o termina por roturas de enlace también, o de yodación, ¿no? En compuestos en yodotirolinas. Así se va eliminando gradualmente las hormonas tiroideas. Pero estos los efectos, recuerden, sobre los procesos de crecimiento, diferenciación y desarrollo metabólico, termogénicos, hidromineral y síntesis y degradación de carbohidratos, proteínas y lípidos en el sistema nervioso central, sobre la organización estructural del cerebro, la gliogénesis, mielinización y desarrollo de la sinapsis y en la síntesis del factor de crecimiento neural y sobre el crecimiento y maduración esquelética, actuando sobre el cartílago de crecimiento y sobre la hipófisis, regulando la síntesis de hormona de crecimiento. Estos son los efectos diversos de las hormonas tiroideas a nivel cardíaco, a nivel adiposo, a nivel muscular, a nivel óseo, a nivel del sistema nervioso, a nivel intestinal, a nivel metabólico y otros. Es decir, permite el funcionamiento orgánico. Por eso es que ustedes ven cuando hay hipotiroidismo se apaga el funcionamiento, cuando hay hiper se exalta el funcionamiento, ¿no? Y esta es para que vean que muchos órganos se van descubriendo que producen hormonas y una de ellas es la grasa, ¿no? El adipocito no es solamente un tejido de almacén de triglicéridos, sino es un órgano productor de hormonas. La citoquina hormona que produce en mayor cantidad es la adiponectina, no, la adiponectina, ¿no? La adiponectina que estimula la sensibilidad insulina receptor y tiene propiedades antiinflamatorias. Después está la leptina, que tiene que ver con la saciedad. Está la resistina, cuyo exceso provoca, junto con las otras, resistencia a la insulina. Hay otras, la interleuquina 6, la bispartina, la vaspina, la apelina, la quemerina. Son todas hormonas que de alguna manera
en exceso condicionan problemas metabólicos. Y no terminamos ahí, está la aumentina, el LCN2, ¿no? Y otros factores como la nesfatina también. Y finalmente, la microbiota, tan mentada en los últimos papers como órgano endocrino, produce una serie de mediadores que tienen que ver con la saciedad, con la barrera hematoencefálica, con la resistencia a la insulina, el metabolismo del tejido adiposo, con el acúmulo de grasa, inflamación en el hígado, el aumento del contenido mitocondrial. Todo esto promovido por una microbiota intestinal saludable. Por eso es que debemos promover una microbiota saludable, fomentando el parto vaginal, fomentando la lactancia materna, evitando usar antibióticos por gusto, porque eso produce disbiosis y alteración de la microbioma, ¿no? Que ya viene a ser la composición de la microbiota, y eso altera el metabolismo. Bien, ahora sí, en Halloween nos vemos. ¿Preguntas? Doctor, de nuevo, buenas noches. Tengo una duda sobre Sí, la hormona oxitocina que mencionó. sí. Sí, su otro nombre había leído que es inhibidor de la prolactina, ¿verdad? Entonces, Perdón, el otro nombre que había leído de la oxitocina es inhibidor de la prolactina. Y entonces, y yo sé que la prolactina ayuda a favorecer lo que es la formación de leche, ¿no? Entonces, ajá. no entiendo bien el funcionamiento porque parece que se contradicen esos dos hormonas. Lo que pasa es que la prolactina va formando la glándula mamaria y la secreción de leche en unión con los estrógenos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya caen los estrógenos, cuando ya la mujer sale del embarazo, caen los estrógenos, se queda la prolactina sola, ¿no? Y ahí es donde estimula la oxitocina. Por eso es que había esa confusión de quién estimulaba la secreción láctea, si era la prolactina o la oxitocina, cuando es un juego coordinado con la presencia de estrógenos. Ya voy entendiendo mejor ya. Sí, esa era mi duda, doctor. Ya, Muy doctor, está bien. bien, gracias. ¿Una pregunta más? Profesor, yo tengo una pregunta, pero era del examen de nutrición. Había una pregunta que decía sobre cuál es el alimento que tenía más calcio. Creo que era, la respuesta correcta era la leche, ¿no? No, el queso. Eso lo Allá, dije en clase y está en la tabla. sí, ¿Mm? No se olviden, sí, pues coman sí, queso. Coman queso tenía para que tengan dudas, sí, calcio. No, está bien, sí, no hay problema, no hay problema. Con todo gusto. voy a sacar mi duda. Gracias, doctor. Muy bien. Y tú sabes que con esta pregunta que has hecho tan simple y con esta duda que ha salido, te aseguro que nunca más te vas a olvidar que el queso es la mejor fuente de calcio. Nunca en tu vida. Recuerda lo que te digo. Ya, doctor, gracias. Por, por eso que hay que preguntar. Preguntar es aprender también. Muy bien. ¿Qué más? Bien. Entonces, Jeremy, Jeremy, Sí, sí, es, doctor. que es un tiktokero, ya lo vi ya, a Jeremy. Sí, doctor Diego, buenas noches. Ya. Ay, Entonces, sí, dime. Adelante. Ya. Entonces, Jeremy, esta es la clase y yo te voy a pasar el PPT, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. Muy bien. Nos vemos entonces. Chao, jóvenes. Ya, doctor, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas doctor, noches. buenas. Gracias, doctor, cuídese. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.